Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Qué pasó en mi infancia que me ha formado a ser la persona que soy hoy? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos a este episodio del podcast donde tengo como invitada a Gloria Méndez. Ella vive en España y ha escrito libros acerca de unir el desarrollo personal con el divertirte haciéndolo. Es traductora de varios libros en España, muy reconocida ya por su trabajo que hace y en ayudar al desarrollo personal y ayudar a las personas a sacar su mejor versión, ¿no? Bienvenida, Gloria. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar en contacto con México. Me ilusiona Sí. mucho. Estudiaste aquí, ¿no? No, yo di clases ¿O ahí. trabajaste? Era Ah, maestra en trabajaste. Anáhuac. Sí, Ah, estuve buenísimo. viviendo un tiempo. Entonces, no, yo estudié en Europa, todo ocurrió, lo que era mi formación en Europa. Pero luego me casé con un mexicano. Ok. Entonces me fui a vivir allá y estuvimos ahí unos cuantos años y ahí fue cuando yo ya tuve mi gran historia de amor con México, ¿no? Platícame un poco a qué te dedicas para las personas que nos están escuchando y no te conocen. Pues fíjate, yo creo que tiene que ver con lo que has explicado bien, ¿no? O sea, la idea es cómo ayudar a las personas a alcanzar una mejor versión de sí mismas, ¿vale? Por lo tanto, podríamos decir que es un proceso de coaching, de desarrollo personal. A mí me gusta llamarle empowerment, ¿vale? Porque el punto está sobre todo en que seas capaz de hacer eso que te has propuesto. Porque si te fijas, proponérnoslo es una cosa que hacemos constantemente, ¿no? O sea, y de repente los inicios de curso más y los fines de año más, ¿no? Esta vez sí que sí voy a Sí. hacer tal cosa, ¿no? Entonces yo observé que había una gran diferencia entre lo que es poderse proponer algo y alcanzarlo. Y entonces me dedico a empoderar a las personas para que puedan hacer ese trayecto, ¿no? Entre lo quiero y lo logro, que muchas veces nos quedamos en el lo quiero, ¿no? Mm, Así que me gusta sí. explicar que me dedico al empowerment, pero dentro de este contexto, ¿no? De ayudar a que lo logres, básicamente, ¿no? Siento que muchas veces sientes que por tener toda la información lo vas a lograr y, y hace falta más que eso. Entonces, o sea, ¿cuál dirías que es la diferencia entre tener la información y estar empoderado? Ujú. Qué buena pregunta, María, en serio, qué buena pregunta. Pues fíjate que el tener la información equivale a tener como, vamos a decir, el manual de instrucciones de algo en las manos. Tú tienes las instrucciones, ¿no? Pero claro, estar empoderado es que estás siguiendo esas instrucciones. Entonces, muchas veces cuando yo tengo la información, sé lo que tengo que hacer, pero no lo estoy haciendo. ¿Sí? Muchas personas no hacen lo que quieren, no porque no tengan la información, sino porque no están empoderadas. Entonces, para mí, la gran diferencia entre estar empoderado y tener la información sería que el empoderado, por supuesto que tiene la información, por supuesto, pero no tiene solo la información, tiene la acción alineada, enfocada y por lo tanto obtiene los resultados. Y se nos educa mucho por la forma en la que vamos a la escuela y la forma a creer que la información, de hecho se dice, ¿no? La información es poder, ¿no? Eh, Sí. yo, yo discrepo, ¿Hasta ¿no? dónde? O sea, la información por sí sola no es poder. De hecho, a veces la información es pura manipulación. O sea, es poder en el sentido de que a través de una información yo te puedo manipular a ti, pero como poder, el poder lo dan los resultados, el poder lo da el llegar a donde tú Claro. quieres. Eso es el poder, ¿no? Lo otro es, bueno. Entonces, muchas veces nos perdemos en un mar de información. Cada vez más, es más fácil cada Sí. vez, ¿no? Acceder a la información, perderse en ella y simplemente al final incluso ver una cosa, entender una cosa y en el siguiente autor o en el siguiente curso o en el siguiente charla o en el siguiente podcast ver lo contrario y ya no saber por dónde. O sea,
Entonces, realmente la información, por supuesto que es importante, pero yo diría que en el mundo en el que vivimos, María, es más importante saber cribarla, saber seleccionarla, que saber encontrarla, porque es que encontrarla haces así y sale, ¿no? O sea, Sí, todo el mundo está, ¿no? Y desde que existe YouTube y desde que existen las redes sociales y de que, ¿no? De que cualquiera puede publicar un libro, ¿no? O sea, antes hablábamos de los libros, ¿no? Tú tienes libros detrás, yo tengo libros detrás, ¿no? O sea, somos gente de libros, ¿no? sí, Y cuando yo era joven, que hace un buen rato, porque ya tengo una edad, ¿verdad? Pues cuando yo era joven, no cualquiera escribía un libro, ¿me explico? ¿Por qué? Porque la única forma de ver un libro publicado era que un editor te lo quisiera publicar. Pero hoy, como hay tantísimas posibilidades de autoedición, bueno, pues que cualquiera puede escribir un libro, ¿no? Cuando digo cualquiera, sí, digo gente que no tenga nada que aportar al mundo. O sea, que dices, o sea, de sí. plano, piensa este libro y de qué me está hablando, ¿no? Por lo tanto, hoy en día yo diría que la gran dificultad está en encontrar la información que me va a poner en marcha. Si no me pone en marcha, pues a lo mejor la información no es poder, fíjate lo que te querría yo decir, ¿no? O sea, quizás Claro. la información es, ¿no? Y a veces, pues nos conformamos con la información y la información a veces nos lleva a saber hacer una teoría sobre algo, ¿no? Pero no nos lleva a saber hacer ese algo, ¿no? Por ejemplo, que yo sepa explicar, ¿no? Imagínate que yo tengo postergo, ¿no? Que es algo que le pasa a mucha gente, ¿no? Siempre estoy como, sí, sí, ahorita me pongo, no, sí, sí, mañana lo hago, no, sí, sí, bueno, no, sí, de veras, el mes que viene me pongo y logro esto, ¿no? Sí. Y tú puedes decir, vale, pues sé, tengo la información sobre que eso que me ocurre se llama postergación. Y me puedo haber leído un montón de información, puedo haber visto un montón de gente hablándome de esto que te ocurre se llama postergación. Yo sigo sin ningún empoderamiento, cero empoderamiento, ¿sí? Ahora, Claro. un montón de información. Hasta yo podría escribir un libro sobre postergación. ¿Sí me explico? Y te digo, oh, ¿cuánto sabe esta persona sobre la postergación? Sí, ¿verdad? Pero no tengo ni una sola herramienta para superarla. Entonces, la gran diferencia entre la información y el empoderamiento es que el empoderamiento es el resultado de poner en práctica una información que es útil. Si no es útil esa información, pues se va a Claro, tu llevarlo a la acción. llevarlo a la acción y que sea útil, porque también tú te puedes poner Exacto, en marcha sí. y Y simplemente dar estar vueltas, sí, exacto, exacto, en la rueda, ¿no? Es decir, pues, espera un momento, ¿estoy llegando a alguna parte o solo me estoy moviendo, ¿no? Sí, pero sí, claro. sería un poco esa la idea, ¿no? ¿Cómo es tu proceso de coaching o cuál es la diferencia entre coaching o terapia? ¿Cómo lo das? Mira, yo creo que la diferencia, ¿por qué yo le llamo empowerment a lo que hacemos en la empresa? Em, Porque yo creo que el coaching, que yo he trabajado en coaching muchísimos años, porque como te digo, llevo ya bastantes años en esto, y el coaching es una técnica que nació en el mundo del deporte. No sé si la gente sabe esto, porque a veces, pero nació para ayudar a los deportistas, ¿sí? O sea, básicamente. ¿Qué tiene el mundo del deporte o el ámbito en el que nació el coaching? Que es un mundo de competición, ¿sí? Básicamente el coaching en su Sí. origen estaba enfocado a ser el mejor, a ganar un campeonato, a batir una marca, ¿sí? Y para eso es como muy eficaz. Luego, si te fijas, o no sé si lo sabes, pero lo explico porque tiene su lógica, algo que nació en el mundo del deporte, de la alta competición, se pasó a la alta competición empresarial. Y el siguiente ámbito natural del coaching fue la empresa, ¿no? El executive coaching, ¿sí? Y de ahí se pasó al life coaching, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la vida no funciona como una competición. En la vida no te la pasas llegando el número uno y si no llegas el número uno nos echamos todos a llorar. No es así, ¿no? O sea, en la vida tienes que lograr las cosas de otra manera. Entonces, yo empecé con el coaching, pero cuando lo quise utilizar para el particular, para la vida personal, me di cuenta de que sus técnicas eran demasiado go, 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 ¿no? Demasiado competitivas, demasiado Ujú. propias del Sé ámbito el en el mejor. normal, ¿sí? ¿Qué ocurre Sí, con la terapia? Pues la terapia nace en el ámbito de la patología, ¿sí? O sea, es decir, tú no vas a hacer una terapia si no hay algo que anda mal. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, estoy estupenda, me voy a terapia. No, o sea, la terapia es algo no anda como yo quiero, algo anda sí, mal, ¿no?
Por lo tanto, nuevamente, algo que nace en el ámbito de lo que algo anda mal es ideal para cuando algo anda mal, ¿sí? ¿De acuerdo? Es fundamental y hay muchísimas escuelas terapéuticas y todas ellas pues pueden ser lo que necesitas, ¿vale? Dependiendo de cada persona, de su situación y demás. Pero si el coaching es básicamente para competir y ganar, conseguir objetivos, pero desde un punto de vista un poquito clásico de la guerra esta de las empresas y demás, y la terapia es para cuando algo va mal, ¿qué utilizo? Cuando nada va mal, simplemente quiero estar mejor. No me pueden servir las herramientas terapéuticas porque están pensadas para otro tipo de circunstancia, ¿sí? Entonces, yo me di cuenta que el coaching no me servía porque era muy competitivo en su esencia, ¿sí? Para trasladarlo al mundo de la vida personal. Y que la terapia tampoco era lo que yo buscaba hacer con mis clientes porque yo no quería irlos a buscar, que ya hay mucha gente que los va a buscar ahí, ¿no? A ese pozo de angustia profunda, a esa depresión, a esa crisis de identidad honda, Ujú. ¿no? Y yo dije, bueno, ¿y todos los que no están ahí? O sea, no están mal, o sea, objetivamente no están fatal, para que me entiendas, no están en su Si no peor tienes que momento tocar vital. fondo. Exacto, están Ujú. ahí como en la superficie, pero diciendo, oye, ¿qué onda, no? Yo quiero que la vida sea algo más, ¿no? Pero, no, pero estás mal. No, pues a lo mejor tengo un trabajo que me gusta, pero me gustaría hacer otra cosa, o a lo mejor tengo, o sea, ¿sí me entiendes? ¿Qué hacemos con toda esa gente que son muchas personitas que no están necesitando, ¿no? Entonces yo dije, vale, hay que crear algo que sirva para esas situaciones en las que no es necesario que yo me deje caer, porque además la terapia Ujú. nunca te empoderará, la terapia te sanará, que es maravilloso, ojo, maravilloso. Pero si ya estoy esencialmente sanado en los puntos más importantes, por eso yo creo que cada persona necesita distintas cosas, ¿sí? A lo largo de su vida. Y yo veo maravilloso hacer terapia cuando tú tienes algo que sanar. Y muchas veces en el proceso de empoderarte tienes que hacer un paréntesis y decir, voy a sanar esto porque mientras yo no Sí, sane esto no puedo empoderarme, ¿sí? No puedo, si pensamos en el empoderamiento como una cuestión de fuerza, no puedo hacer fuerza si el músculo está frágil, si el músculo está claro. herido, ¿no? Pero la terapia nunca te empoderará porque no es su finalidad. Su finalidad es volverte a dejar en un estado de placidez, de bienestar. Pero si lo piensas, el empoderamiento tiene ese punch, ¿no? Ese de, oye, quiero algo y voy a por ese algo, ¿sí? Pero el coaching es demasiado, voy a por ese algo y tengo que ser el primero, tengo que ganar, es demasiado, desde mi punto de vista, agresivón para lo que hay Ujú. que hacer con la vida personal. Entonces sirve muy bien en temas ejecutivos, en temas de empresa, en temas de liderazgo y demás, pero creo que para el día a día, para los sueños que tenemos, las personas normales que estamos en un nivel de satisfacción, pero que queremos más, que aspiramos a una vida mejor. Por eso le llamamos sacar tu mejor versión, pero no es te voy a buscar al pozo, o sea, es tú ya estás ahí, tú ya has logrado, ¿no? Muchos de mis clientes o de mis alumnos, ¿no? De los alumnos y clientes de la empresa, están ya hemos logrado muchas cosas, no están ahí en plan, Dios mío, no sé ni por dónde empezar. Y ahí, en ese nivel, es donde yo veía el vacío, donde yo veía que no había contenidos, ¿sí? Había contenidos para, estoy en una crisis, por ejemplo, no tengo autoestima. Perfecto, hay un montón de terapeutas que te enseñan a tener suficiente autoestima. Pero si tú tienes una autoestima, pero no es o sea, natural, pero no es la suficiente para lo que quieres hacer, ¿dónde vas? Vas a ir al terapeuta y te va a decir, no, si usted está bien, ¿no? Si no le pasa nada, no sé, yo le veo normal, ¿no? ¿Sí? Claro, muchas veces necesitamos ayuda en alguna creencia que nos está limitando y no siempre se trabaja en terapia. Exacto, exacto, porque los terapeutas, a mí me gusta pensar que los terapeutas son como cualquier otra profesión de ayuda, tienen una función cuando hay algo que sanar. No sé, si hay un incendio en tu casa, no vas a llamar al terapeuta, vas a llamar a los bomberos, porque son los que se encargan de los fuegos, ¿no? Pues al terapeuta tienes que ir cuando tienes algo que sanar, hay un dolor, hay una necesidad de sanación,
Pero cuando lo que tú quieres es una optimización, quieres mejorar en algo, el terapeuta no es el lugar. Sin embargo, vamos a él a falta de otros profesionales, a falta de toda esa red que vamos creando poco a poco, ¿no? En la época de mis padres, pues nadie se planteaba ir al psicólogo, por ejemplo, porque no existía Claro. esa opción, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaban entre ellos o se comían los problemas o no sé muy bien cómo hacían, ¿no? Es verdad, una generación admirable porque no sé cómo lo Sí, hacían, ¿no? Pero nosotros ya tenemos muchas opciones, ¿no? Bueno, pues esto es crear otra opción de cuando estoy bien, pero quiero estar mejor, ¿sí? Y no quiero estar mejor en modo competitivo y go, 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 sino simplemente quiero ir progresivamente alcanzando mis sueños a donde voy, ¿no? Ese sería el tema. Entonces, ahí siento creamos. que, siento que uno de los limitantes que te enfrentas a lo largo de tu vida, no solamente si eres emprendedora como yo, o sea, en cualquier ámbito de tu vida, si quieres mejorar en tu trabajo, como tú lo dices, en el área que estés, si trabajas para una empresa, siento que algo que te puede llegar a limitar mucho es el miedo al fracaso, ¿no? Ujú, Luego ujú. prefieres quedarte en tu zona de confort porque, pues, si te va mal, estoy mejor ahorita. ¿Para qué me arriesgo si puedo perder, no? Sí, Pero pues tampoco totalmente. Y eso ganas. diría yo que va a peor con la edad. Es decir, el miedo al fracaso cuando eres joven te puede más o menos coartar, pero todavía tienes ese chute de creer que te vas a comer el mundo, Ujú. ¿no? Pero a medida que te Sí, vas entrando en edad es que ya te da vergüenza ajena, o sea, ya dices, bueno, es que yo a mi edad no puedo fracasar, ¿no? Y sí, efectivamente, muchas veces las personas al no tener una buena relación con el concepto del fracaso, pues van limitando sus cambios, le llamamos no salir de la zona de confort, pero en realidad es no salir de lo que ya sé que funciona, ya sé que funciona. exacto. Pero ¿Para qué le fíjate, muevo? claro, pero fíjate, pasa una cosa con lo que ya funciona, y es que haya funcionado durante los últimos 5 años en tu vida no significa que vaya a seguir funcionando a los siguientes 5, porque la vida cambia a gran velocidad y lo que antes era, ¿no? O sea, quiero decir que muchas veces para que sigas no fracasando tienes que introducir muchos cambios. Porque como el mundo cambia constantemente, si tú sigues con la misma respuesta, pues llega un momento que ya fracasas No te con la funciona. estrategia. O sea, las estrategias hay Sí, que irlas adaptando, ¿no? A las circunstancias. Por lo tanto, tener miedo al fracaso, yo diría que es natural y que además con la edad, y hasta diría que es, bueno, que no es enfermedad de peligro, para que me entiendas. O sea, que uno no quiera fracasar, es como tener miedo a la soledad. Es que no sienta bien la soledad y es que el fracaso tampoco sienta bien, ¿vale? El problema es cuando tienes miedo al cambio. Porque si tienes miedo al cambio, exacto. entonces acabarás fracasando, porque estarás repitiendo lo mismo, pues Todo cuando cambia. tengas 10 años te habrás quedado obsoleto y Sí, entonces seguro que fracasas, ¿no? Entonces, bueno, te diría que el miedo al fracaso podemos, por una parte, normalizarlo un poco y decir que hay dos tipos de fracaso. O dos tipos de errores, ¿no? Hay el error de aprendizaje, es yo no sé hacer algo, cuando empiezo a hacerlo, sea quien sea, voy a cometer errores, porque no hay manera de dominar algo nuevo sin equivocarte en algo, ¿sí? ujú, No hay manera, no hay nadie, 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 nadie en el mundo que haya dicho, pues yo no sé tocar el piano y me pongo mañana y no cometo un solo error, o yo no sé, no he emprendido en mi vida, pero voy a emprender mañana y lo voy a hacer todo bien a sí, la primera, o sea, sí. no sale bien. De hecho, nosotras tenemos en la empresa tenemos una tarjeta que regalamos a nuestros alumnos y clientes que dice, mira, es más, la tengo aquí, te la voy a enseñar a ver si la puedes ver. ¿Se puede leer? Si es la primera vez que lo haces, no esperes que salga bien. Y si sale bien, es que no es la primera vez que lo haces. Esa sería un Me poco encanta. la idea, ¿no? O sea, tenemos que normalizarlo. Nadie, tú cuando ves a la gente triunfando, la ves cuando ya ha fracasado previamente, normalmente en privado. Por eso yo creo que está bien tener un cierto Claro. pudor con el fracaso y no intentar fracasar en público todo el rato, porque sí que desgasta la moral y la autoestima, ¿no? Pero tienes que Sí. fracasar en privado, tienes que probar, tienes que darte permiso para estar aprendiendo, ¿no? Pero digamos que esos errores de aprendizaje son inevitables y además positivos porque son los que corriges y te llevan a hacerlo bien, ¿sí? A triunfar, a no fracasar.
Y ese error hay que divulgarlo, hay que normalizarlo, decir, estás empezando en algo, no pasa nada si te equivocas, estás empezando en la vida, eres joven, no pasa nada si te equivocas, pero oye, ya en una edad, como que sigas equivocándote en eso, ¿no? Como que ya no, ¿no? ¿Vale? O sea que tendríamos que ir en ese plan, ¿no? Pero luego hay otro error con el que sí que creo que hay que tener cero tolerancia, que es el error de atención, que es que yo ya sé hacer algo, pero como no le presto la debida atención, que se traduce un poco también en términos de no le presto el debido amor a esas cosas, o sea, no lo valoro lo suficiente, cometo Ujú, errores. Y eso sí que son errores que tenemos que estar todos de acuerdo que hay que tratar de erradicar. Por ejemplo, si alguien, un doctor, ¿no? Está operando a alguien, un cirujano, y ya sabe muy bien operar y de repente pues comete un error que además tiene unas consecuencias graves para esa persona, simplemente porque no está prestándole atención a lo que está haciendo, ese no es el mismo error que ese mismo cirujano cuando estaba practicando, empezando y tenía a su maestro al lado para corregir lo que le hiciera mal. ¿Me explico? Entonces, los solemos meter en el mismo saco y la verdad es que no van en el mismo lugar. O sea, yo no puedo mejorar en algo sin cometer errores. Pero cuando yo ya he alcanzado un cierto nivel de know-how, de maestría, de como le queramos llamar, ahí yo tengo que ponerle más amor a lo que hago para no cometer tantos errores. Y esos errores son los más frecuentes porque es errores de personas que sí saben lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, pero no lo hacen mal por desgana, por falta de interés, y eso entronca con el hecho de que tenemos demasiadas personas haciendo cosas que no le interesan, en las que no saben poner amor, en las que poner amor quizás suene muy cursi, pero, o sea, me explico, o sea, es sí, tu tiempo, tu energía en eso, tu... ponle tu corazón, ya que lo estás haciendo, pues da lo mejor de ti mientras lo haces, ¿no? Y si quieres cambiar y no tener que hacer esa actividad, pues échale ganas a progresar y hacer otra cosa mañana. Pero mientras lo estás haciendo, no cometas errores por falta de atención. Esos son los que para mí son más tóxicos, ¿sí? Entonces, Sí. tenerle miedo al error cuando estás empezando en algo, a la edad que sea, no tiene sentido. Es más, tengo que ir a buscarlo. Yo suelo decirle a mis clientes una frase que es, piensa que equivocarse es otra forma de investigar. De hecho, cuando agarran un producto y lo pasan por los test, ¿no? de viabilidad del Ujú, producto, lo que están buscando son los errores. Están buscando dónde va a fallar. Ah, che, me falló aquí, lo voy a corregir, ¿sí? Por lo claro. tanto, tú podrías plantearte lo mismo. O sea, quiero llegar a un determinado estado, no sé, quiero ser una super mamá o quiero ser una super emprendedora o quiero tener una pareja feliz. Vale, estoy aprendiendo, voy a cometer errores. Voy a cometer errores. Si yo me castigo por esos errores, ya no llego a puerto, ya no llego al final, porque al final se llega aprendiendo de los errores, ¿no? De hecho, las parejas que se quieren durante los años suelen decir que el matrimonio es algo en lo que hay que trabajar, pero en realidad ¿en qué están trabajando, María? Están En trabajando en ellos sus errores. mismos. En sus errores, o Ujú, sea, si la sí, regué aquí, a ver cómo lo arreglamos, a ver cómo... No, no están trabajando en sus aciertos, esos no hace falta trabajarlos, claro. ya están ahí, ¿no? Ya se alcanzaron, ¿no? Y siento que muchas veces es fácil desmotivarte, ¿eh? Error tras error tras error, pierdes la motivación y sí llega un punto en el que dices, pues ¿para qué sigo? Igual y esto no es para mí, igual y no escogí el camino correcto. Cómo logran con los clientes mantener la motivación para realmente alcanzar su objetivo? Pues mira, hay varias técnicas, dependiendo un poco de por dónde le esté atacando ¿cómo le podríamos llamar? Esa vocecita crítica. Desmotivación. Sí, Ujú, pero la desmotivación es el resultado de que hay un discurso crítico dentro, ¿no? claro, Que dice, no sí. vales, no lo vas a lograr, o sea, hay algo Y de dentro que la está voz. hablando, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que esté diciendo esa vocecita, pues lo arreglas de una manera o de otra, ¿no? Imaginemos que esa vocecita está diciendo, chin, ya van 5 y no lo consigues y no lo vas a conseguir y, ¿no? O sea, ya llevas demasiados errores. Bueno, pues en esos casos lo que hacemos es que busquen ejemplos de personas que hayan fracasado mucho antes de lograrlo.
Y hay ejemplos conocidos por todos, como puede ser Abraham Lincoln. Yo no sé si conoces la historia de Lincoln, pero tenemos así como nuestras historias de cabecera que nos sirven para inspirar, ¿no? Abraham Lincoln se presentó, se quería presentar el hombre a presidente varias veces, se reían literalmente de él en su partido, o sea, era como, ¿a dónde va este? ¿Sí? Y mira dónde llegó el hombre, Sí, ¿no? Entonces, de repente poner a alguien a buscar cómo es la realidad de la vida, para que esa vocecita que le está diciendo, tú no lo vas a lograr porque has fracasado muchas veces, ayuda a encontrar contraejemplos, ¿no? Otro contraejemplo que yo suelo utilizar cuando trabajo con clientes españoles es cuando España ganó el Mundial de Fútbol ya hace bastante rato ahora, ¿verdad? Pero antes de ganarlo, lo fracasó, vamos, de mil maneras, ¿no? Es decir, o sea, que de alguna manera es llevarte a la idea de que no es imposible que alguien alcance el éxito porque haya fracasado. O sea, no hay un número de veces de fracaso que justifique, claro, ya está, ya de plano, jamás lo vas a lograr, ¿no? ¿Sí? sí, Entonces, cuando tú le muestras esos ejemplos y le pides a la persona que busque los suyos, ¿no? Es muy empoderante. Es muy empoderante porque de repente dicen, ay, fíjate, pues yo voy a ser como esta persona, ¿no? Y realmente hay muchísimos ejemplos, te digo, el de Abraham Lincoln quizás es el más conocido, pero hay muchísimos ejemplos de gente que fue encadenando fracasos. Otro de los que es conocido es el de Rowling, ¿no? La autora de Harry Potter. sí, Le dijeron que no en no sé cuántos lugares, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, de repente, cuando hablas con un cliente o con un alumno en un programa y le dices, te das cuenta que a lo mejor tú estás en tú eres de esa saga, ¿no? ¿Qué tal si eres el próximo Abraham Lincoln? ¿Qué tal si eres la próxima Rowling, ¿no? Y de repente me dice, oye, pues sí, ¿no? ¿Y qué hemos conseguido con eso, María? Callar la vocecita que estaba ahí en plan, pues como ya no lo has logrado en 7 veces, pues va a ser que no. Va a ser que no. Entonces la persona se motiva a decir, venga, vamos a pensar en esta vez. No pensemos en las que ya no salieron, pero vamos a pensar en que, ¿y si esta es la que sale? ¿Y qué tengo que hacer yo para que esta sea la que salga, ¿no? Realmente. Y ahí también me volteo hacia el pasado y veo qué errores ya he cometido y qué lecciones puedo sacar de esos errores para no volverlos a cometer. Y entonces, como les suelo explicar a los clientes, si haces eso, estás condenado al éxito. Condenado al éxito. Si tú vas aprendiendo y corrigiendo, oye, es que llega un momento que no te queda es otra más que inevitable. hacerlo bien. O sea, sí, o sea, no puedes, no, la única forma de que no te salga bien es que no aprendas y no corrijas nada, ¿no? Pero si no, dices, bueno, cuantos más veces lleve fracasando, si cada vez incorporo un aprendizaje, estoy a 2 centímetros del éxito, ¿no? Entonces, esa sería una manera de hacerlo si la persona está confundiendo el hecho de que primero vengan los fracasos y crea que eso Claro, significa que nunca lo va a lograr, ¿no? Cuando la razón por la que se desmotiva es que piensa que eso que quiere solo es para unos superhéroes que tienen un super talento y que yo no tengo esa suerte o no tengo el dinero o no tengo lo que sea, ¿no? No tengo el tal, pues volvemos a lo mismo, buscar ejemplos que le demuestren cómo mucha gente ha salido de una situación absolutamente terrible, sin medios, y o sea que al final, si te fijas, para el empoderamiento es muy importante o es una gran fuente de información y de inspiración la propia vida, la vida real. Consumimos muchísima ficción, muchísimos personajes de ficción. Estamos todos, creo yo, en todas partes muy enganchados pues, a lo las series, fantasioso, a las películas, Y te iba a decir incluso a las redes sociales en el sentido de que son ficción la mayoría de las veces, en el sentido de que completamente. estamos de acuerdo, ¿no? O sea, aquí Sí, vamos. no es Pues una realidad. efectivamente, ahí nadie va y saca la realidad cruda, ¿no? O no es lo que Exacto. la gente quiere ver si la sacas, ¿no? Entonces, Ujú, si te fijas, estamos tan invadidos de ficción. ¿Y qué ocurre en la ficción? Que todo es súper fácil, súper, ¿no? O sea, como súper directo, ¿no? Cualquiera sea el tipo de serie que te guste ver,
O sea, tú ves, por ejemplo, una serie policíaca, ¿no? Primero, todos son guapísimos. Digo, yo no sé si alguien se ha ido a una comisaría de policía real, pero sospecho que no están todos así como súper guays, ¿no? Pero bueno, luego comen como desaprensivos y sin embargo siguen estando súper fit y o sea, dices, hello, ¿no? ¿Vale? Pero luego se Sí, dedican a resolver crímenes en poco menos que un día. Normalmente, si te fijas lo que dura, a lo mejor hay alguna noche en el capítulo, pero normalmente es como que empieza el día, llegan a la comisaría, les plantan ahí el gran problema y con su superinteligencia van y al llegar la noche ya se van a sí, tomar las copas al bar al que van siempre y ya han resuelto el crimen, ¿no? ¿Sí o no? O sea, es como... sí, Entonces, ¿qué pasa? irreal. Que de tanto ver irrealidades como si fueran realidades, perdemos el sentido de la realidad. Es decir, oye, esto en realidad Sí, cómo es, ¿no? Entonces, dependiendo de la vida de la persona, pues le hacemos reflexionar, pero con una sonrisa, porque lo de que empoderarte tenga que ser divertido, no sea así sesudo, problemático, ¿no? Es decir, por ejemplo, si imagínate que alguien ha sido madre, ¿no? Y entonces pues yo le diría, ¿tú has visto los partos en las series? O sea, ¿tú has visto los partos en la película? Es que te da la risa, porque es... Y dices, ¿perdona? O sea, alguien está en un parto eso no aquí. es. Sí, Porque, o sea, para nada. Y sacan un super bebé que está allá. Y dices, ¿qué es esto? ¿No? O sea, no, empuja un poco más, ya está a punto, ¿no? Y tú dices, a ver, claro, tú luego llegas a tu parto de verdad y dices, por favor, o sea, ¿qué pasó con el ¿qué es equipo? esto? ¿No? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo que tengo que estar 4 horas? ¿Pero qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué me pasa? Tengo un problema, ¿no? Entonces es como volver a la realidad como inspiración. Es decir, vale, sí, o sea, lo que hacen en las películas está muy bien para pasar el rato, pero ¿cómo ha hecho de madre esta persona? ¿Cómo ha resuelto este problema esta persona? Entonces, la cura para el empoderamiento siempre pasa por limitar la ficción, verla como lo que es, una ficción, ¿no? O sea, un cuento de hadas que Sí, nos contamos y dices, oye, y está sí. padre, pero, oye, no tomarlo como referencia de cómo tiene que ser mi vida. Igual que yo no puedo tomar como referencia de cómo tiene que ser mi vida los influencers, porque me puedo pegar un tiro, o sea, Sí. o sea, no va así, ¿no? Oye, ahora que mencionas esto, me recuerda mucho algo que trabajo yo en terapia, porque es que así crecimos, completamente disasociados de la realidad. Desde Totalmente, los 2 años que te ponen una película de Disney y te plantean que un príncipe azul te va a salvar la vida porque es lo que te hace falta a ti. Ahí totalmente, totalmente. empezó la semilla de una irrealidad que no existe y nunca va a llegar. Entonces, si Tal das cual. un paso atrás y te pones a analizar cómo todo lo que crees, no quiero decir todo, pero mucho de lo que creemos, se nos ha ido plantando en el subconsciente desde que somos niñas, niños, de Totalmente. algo que no es lo que realmente es y por eso luego no sabemos afrontar o nos enfrentamos a estas crisis existenciales de decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? No es como me lo platicaron. Bueno, pero ¿quién te lo platicó? ¿Hollywood? Y nuevamente el nivel de autoexigencia en el que te sitúas, que te pides cosas absolutamente irreales, o sea, y te está pasando Irreales. algo normal e incluso positivo, María, te está pasando algo positivo, pero tú no lo reconoces como positivo porque no se Exacto. compara con aquello que viste en aquel cuento, en aquella película de Disney, etcétera, ¿no? Sí, Y totalmente. nosotros crecimos con películas. Creo que las generaciones de ahora y las futuras con redes sociales y como tú Ujú. dices, lo que se muestra que es solo la cara bonita y el viaje y la felicidad y no es la realidad de una vida, De una vida, efectivamente, sí, sí. como volver a poner los pies en la tierra. Esta Exacto. sobreexposición de perfección, a veces maquillada, a veces con pose, o sea, a veces con filtro, a veces con Ujú, reencuadro, saco este filtros. tema de aquí, o sea, pero el problema es que se nos vende como la vida real, porque si se nos vendiera abiertamente como una ficción, pues tú lo podrías consumir sin tanto problema, ¿no? O sea, yo creo que el quid del asunto es que una de las fuentes de empoderamiento que tenemos es que somos, yo digo que somos animales narrativos, somos seres sociales, o sea, necesitamos a los demás, pero luego necesitamos que nos cuenten historias, o sea, nuestra mente consume historias. Sí. Por eso de chiquitos digo, cuéntame un cuento,
cuento, ¿no? Tú de chiquito sabes que es un cuento, más o menos, ¿verdad? O te dicen que es un cuento, pero aún así tú metes esa historia adentro y te hace soñar y te hace, ¿no? Entonces, nuestra mente necesita soñar para mejorar, ¿vale? Entonces, el sueño es mucho más fácil si lo planteo como algo ideal. Imagínate que yo voy a soñar, no sé, o sea, digo, voy a soñar un viaje, me voy a imaginar que me voy a perder la maleta y luego que voy a llegar al hotel y no estará mi habitación. Y luego no, o sea, no. Tenemos esa capacidad de ver cosas idílicas y perfectas porque las necesitamos para crear lo que yo llamo una estrella de Belén, o sea, algo que sigo, que persigo. Ujú. ¿Sí? Pero tengo que tener la inteligencia de entender que cuando yo llegue a donde está la estrella, pues va a haber un pesebre, ¿me explico? O sea, no va a estar el Hilton ahí, o Sí. sea, que la realidad luego va a tener sus imperfecciones, que yo no la puedo soñar con sus imperfecciones, porque si la sueño con sus imperfecciones, lo mismo no me levanto de la silla, ¿no? Digo, bueno, ¿sabes qué? Mira, para eso, ¿no? Total, yo me molesto, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí. hay como una necesidad de fantasía y de cosas bonitas y de cuéntamelo, ¿qué tal? Que el problema es que se nos ha ido la mano, se nos ha ido la mano en la proporción, ¿sí? O sea, es como la realidad se nos hace tan fea, ¿verdad? Porque la realidad, ¿dónde está? En las noticias, ¿no? O bueno, se supone, ¿no? Hasta que llegaron las fake news a revolucionar ese espacio también, ¿no? Pero bueno, de alguna manera está la realidad que siempre nos la muestran fea, ¿te das cuenta? Tú vas a ver El las pesimismo noticias. absoluto. Totalmente, o sea, la realidad es eso, el mundo está fatal, que está fatal, pero bueno, también cuéntame alguna otra cosa, ¿no? O sea, volvamos al punto de somos animales narrativos, nuestra mente y nuestro corazón necesitan que les cuenten historias. Entonces, ¿quién me cuenta historias? Pues los medios de comunicación o mis amigos o mis familiares, etcétera, ¿no? Entonces, si hablamos de los medios de comunicación, que son los medios de masa, de impacto masivo, ¿no? Pues cuando me hablan de la realidad, ¿qué me cuentan? Problemas. ¿Sí o no? Problemas, muertes, guerras, Sí. corrupción, Exacto, porque es lo sí. llamativo. Y cuando me hablan de soñar, ¿qué hacen? Pues series en las que todo es perfecto, en la que todo acaba bien, en la que tal, no sé. Claro, ¿dónde me voy yo a buscar la fuerza para motivarme? Ay, yo quiero esto otro, yo quiero, ¿no? Pero luego cuando voy transitando la realidad, creo que tiene que ser como ese sueño. O sea, no acabo de entender la función que tiene las dos tipos de narrativas. Es decir, que sí que es importante que nos contemos cuentos perfectos, maravillosos, siempre y cuando no olvidemos que cuando yo eso lo traslade a la realidad, no va a ser ni tan perfecto ni tan maravilloso. Pero va a ser real, que está genial. O sea, es como, o sea, a lo mejor Sí. este viaje no es como yo lo había visto en TikTok, pero es mi viaje, estoy aquí, estoy tocando esto, ¿sí me entiendes? Entonces, hemos Sí, perdido la capacidad de disfrutar de la imperfección de la realidad. O sea, nos hemos hecho tan adictos a la perfección de lo irreal totalmente. que la perfección de la realidad, y claro, resulta que la vida es real. Entonces la gente está cada vez más peleada con su vida y más metida en una vida falsa, en una adicción a las redes, a Qué las películas. grueso, sí. Porque seguimos pensando que lo que ves en una pantalla existe y no sabes lo que hay atrás de esa pantalla. O sea, entiende que es algo sobrepuesto, es una película, Fíjate que yo creo es que son un dos cosas. mito. Lo que tú dices, sí, pero yo creo que también es porque nuestro cerebro no distingue, o sea, lo que ve cuando ve una película, por eso son tan Ajá, de lo que padres, o está sea, pasando en realidad. Sí, efectivamente no lo distingue, el cerebro no lo distingue. Entonces, claro, yo tengo una descarga de bioquímica químicos, sí, en el cuerpo igual. Si cuando yo ves lo algo, veo sí. en una película y todo es muy padre y tal, yo tengo sensación de Para bienestar tu cuerpo lo estás viviendo. Sí, real, real, por eso es adictivo. Pero luego salgo a la realidad y no veo lo que me produce esos bioquímicos, ¿no? Esos qué grueso, neurotransmisores, ¿no? sí, Entonces, claro, el chiste para empoderarte es poder crear esos neurotransmisores de happiness en la realidad. Porque es que si no estás condenado a vivir en la pantalla de tu celular, de tu sí. televisión, de tu Netflix, de lo que sea, ¿no? Y eso es lo que yo observo que está pasando. Por eso digo,
que nuestro objetivo es ayudar a las personas a crear una vida que merezca la pena ser contada. ¿Sabes? Que tú tengas una vida que cuando la empiezas a contar la gente dice, ¡ah, cuéntame más! ¡Oye, qué padre! ¿Qué hiciste? ¿Qué no sé qué? Y esas vidas no son vidas en las que todo es perfecto a la primera. De hecho, ni siquiera en las películas empiezan lográndolo, acaban lográndolo. Pero fíjate que la mayoría de las series, las películas, ¿no? O incluso las, ¿cómo le llaman en México a lo que llamamos culebrones? Las series estas Sí. de amores imposibles, que se mete todo el mundo, ¿sabes? Ay, se me olvidó el Las nombre. Bueno, novelas, las novelas, eso. ¿Por qué sí, enganchan tanto las novelas, María? ¿Tú lo has pensado? O sea, incluso a gente inteligente, capaz, o sea, de todas las clases sociales, es como que no lo reconozco, pero, o sea, empiezo a verlo y como que me engancho, ¿no? ¿Por qué te enganchas? Porque sabes que va a acabar bien, sabes que va a acabar bien. Entonces, todos esos problemones que tiene la pareja, no, que viene la mala y se mete en sí, medio, y, o sea, tú los estás sí, disfrutando porque tú sabes que acaba bien y dices, bueno, ya cuando llegue el capítulo de que por fin se unen y por fin no sé qué, ¿no? En cambio, en la vida real, cuando algo no sale bien, yo en lugar de decirme, ay, estoy en el capítulo en el que todavía no sale bien, pero voy a pensar que va a salir bien y voy a disfrutar este capítulo porque es el capítulo en la que sale el héroe, ¿no? O sea, mi padre usa una frase que dice, el buen capitán solo se ve cuando hay mala mar. Si el mar está tranquilo, nadie claro, sabe quién es un buen capitán, ¿no? Entonces, esa idea de que la vida todo tiene que ser súper balsámico y fluido, porque si no todo va mal. Y digo, es que hemos venido a disfrutar del roller coaster. Hemos venido a decir, y ahora estoy aquí, y ahora se llega. Ah, ¿sí me entiendes? Porque esa claro, es la vida real. O sea, si alguien quiere una vida sin obstáculos, pues que me lo cuente cuando la encuentre. Da igual cuánto dinero tengas, da igual cuánto amor tengas, tú vas a enfrentarte a un reto importante a lo largo de tu vida y no te vas a salvar. O sea, pero ¿por qué? Porque en realidad forma parte de ese viaje del héroe. O sea, de que tu vida sea tu vida, de que tú progreses. O sea, no puedes progresar si no es midiéndote contra una dificultad. No puedes progresar. De hecho, los niños sobreprotegidos, ¿no? Las mamás helicópteros que le llaman en España, no esa mamá que está ahí todo el día, mamá, mm, ¿no? Crean niños incapaces de triunfar, incapaces de triunfar, porque no se han enfrentado a nada. Nuestro propio sistema inmunitario se tiene que enfrentar a las bacterias y a los virus, porque si no, no la hace. ¿Sí? Es como que, oye, déjale comerse un poco de tierra al niño, porque es que si no después no se va a sí, poder ¿no? mover por la vida, sí, ¿no? no saben enfrentarse a la vida, Exacto. Entonces, ¿quién nos ha hecho creer que la vida no, las dificultades no son parte de la vida, que las dificultades son como, no sé, como un error, una errata de Dios, que, ¿cómo me ha puesto esto aquí? ¿Qué sí, qué onda? grueso, Y no, es todo lo contrario, es que tú vas al gym y te haces fuerte luchando contra un peso, contra un peso, o sea, ¿sí me entiendes? Diciendo, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que... Y en la vida ocurre lo mismo, pero tienen tan mala fama las dificultades. Yo acuñé una frase que dice, la vida te propone experiencias, cuando no estás preparado para ellas les llamas problemas. Pero ellas son experiencias, o sea, te pongo, es como que estás en un constante sudoku con la vida o un crucigrama, está constantemente diciendo, ok, María, mira, a ver, resuélveme esto, ¿sí? Pero está jugando contigo, o sea, no está, o sea, eres tú, sí, que somos todos, que en esta educación de, tiene que, si no va todo bien, es que eres un desgraciado, ¿no? Pues si todo va bien, es que eres, no sé, eres de horchata, no tienes sangre, o sea, algo pasa, no es normal, no es normal, algo tiene que ir mal en algún momento para que tú puedas superarlo y sentirte I've got the power, ¿no? Entonces, claro, fíjate claro, cuán desencaminados estamos en la forma en la que nos hablamos sobre la propia vida, ¿no? Entonces, de la vida te lanza una experiencia y dice, ok, resuélvemelo. Es lo que hacemos cuando queremos crecer en algo. ¿Ok? Me pongo en una dificultad, la resuelvo. ¿Sí? Es lo mismo ocurre en la vida. Entonces, esta mala relación con las dificultades, esta especie de, ¿cómo le podríamos llamar? querer Este evitarlas. sedentarismo neuronal de que la gente no Ujú. quiere pensar, ay, no, es que no quiero dar vueltas. Digo, ok, estoy de acuerdo en que no le des 30 vueltas en el mismo sentido, pero, hombre, un pelín de pensamiento no te vendría mal.
porque a lo mejor liberábamos alguna idea, ¿no? Que te permita vivir de otra manera, ¿no? O sea, esta cosa de, yo quiero estar con el encefalograma plano viendo una película que no me haga, sobre todo que no me haga pensar y digo, sí, válgame el cielo, ¿no? O sea, si Sí, piensas, ¿qué, no voy a hacer. ¿no? Sí. O sea, ¿qué puede ocurrir si piensas, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, nos desmotivamos porque vemos un obstáculo y en lugar de decir, ahora voy a ver cómo lo hago, voy a ver cómo lo supero, en cuánto tiempo, qué necesito, ¿sí? Decimos, pero ¿por qué la vida no me ama? ¿Sí? Y el miedo a lo desconocido, ¿no? Es salir de tu zona de confort y enfrentar algo que nunca has enfrentado, que volvemos a este punto. Solamente es algo que no conoces. Ujú. Pero como vivimos biológicamente en modo supervivencia, ahí es cuando entra tu cerebro a decirte, alto, vete de aquí. Solamente Ujú. porque es algo desconocido, pero no está en peligro tu vida. O sea, si logras razonarlo de esta forma y entender que es química cerebral, no pasa de ahí. Yo creo que tenemos tanto nivel de cortisol, tanto Sí, estrés estrés, sí, crónico, que ya para el estrés saludable, que es el que sientes cuando te enfrentas a algo nuevo, ya no tenemos espacio. Ya es como que llega ese sí, estrés y dices, mira, lo siento, pero ya tengo aquí, estoy hasta aquí de estrés, ¿no? sí, O sea, y sí. entonces, claro, como que lo tenemos mal colocado, pero es lo que tú dices, ¿no? O sea, ante algo nuevo, pues tiene que haber toda una... O sea, de hecho, a mí me parecen maravillosos las hormonas y los neurotransmisores porque ves cómo el cuerpo se prepara para algo nuevo, ¿no? Te está dando como la energía, el estado de ánimo adecuado, ¿no? Y simplemente es tu lectura de eso que está pasando la que no corresponde con tus neurotransmisores. O sea, es como que, es decir, ay, qué bien, ¿no? Estoy agarrando así como ese estrés, esa cosa, esa presión para ver si puedo con esto. Y tú dices, ay, qué horror, me va a aplastar la ola, ¿no? O sea, Sí, mejor me quedo, ¿no? Sí. Pues sí. sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gloria, ¿tienes algún libro que recomiendes para las personas que nos están escuchando? Fíjate que depende mucho de lo que les ocurra. Yo siempre digo que hay un libro que es interesante si no lo has leído, que es el de Caroline Dweck, el de Mindset, que es la primera Ok, persona que habló de mentalidad. eh, Creo que en castellano está traducido como mentalidad de éxito o algo así. Y ok, yo diría que por ahí es un buen sitio para empezar a entender el poder de tu mente, el poder de tu mentalidad, el poder de tu setting mental, ¿no? Y luego, pues depende, hay muchos libros. A mí hay uno que me gustó mucho que se titula Yo te manipulo y tú qué haces. Que es mm, maravilloso, ¿no? Hay libros, de hecho, recientemente estamos leyendo uno muy chulo sobre el humor, creo que está por ahí, déjame que eh, porque te digo, me interesa mucho, que es este de Sergio de la Calle, La risa la asusta risa al asusta al miedo. miedo. ¿Sí? O sea, podría recomendarte, pues imagínate, ¿no? O sea, digo, Sí, libros por ya te libros, vi, pero depende mucho del punto de la persona, ¿no? Y dónde necesite. claro. O sea, la idea es que tú leas algo que no te acaricie en el sentido del pelo, es decir, algo que te haga pensar Que te diferente, llegue. que te haga pensar diferente, que te rete de alguna manera, ¿no? Y entonces muchas veces la gente lee lo que ya piensa, ¿no? Y dice, ah, pues sí, ¿ves? Ah, pues sí, ¿no? Pero no cambia nada, ¿sí? Entonces, digo, bueno, pues yo te diría que busques autores que digas, perdón, ¿qué ha dicho? O sea, ¿cómo que? ¿No? Aunque luego al final, igual no les des la razón y digas, pues no, sabes que no me convenciste, pero por lo menos estás saliendo de eso que hacemos tanto, de que los unos a los otros nos repetimos las ideas pero no hay movimiento neuronal al final. O sea, es como que todo el mundo dice lo mismo y pierde totalmente utilidad. Lo que hablábamos al principio de que la información, si no la puedo implementar, si no me puede cambiar, ¿no? Sí, Entonces, a veces yo en los cursos, a mí me gusta mucho hacer bromas, ¿no? Pero, o hacer que te puedas sonreír de algo que pues, es cierto, ¿no? Entonces yo digo, mira, digo, estoy dando el curso que sea, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver el contenido del curso. All you need is love. Ya está, ya hemos acabado. Entonces ya así como, digo, es que es cierto, o sea, ¿de qué todo lo que hablas? necesitas es Sí, amor, ya hemos acabado. Entonces yo digo, espera, que como es un pelín complejo de entender, vamos a hacer todo un curso a ver si lo ah, entiendo.
Pero las grandes verdades ya las conocemos todos. Eres todopoderoso, eres un ser eterno, inmortal, all you need is love. Es cierto, es cierto. El problema es que eso está empaquetado en tan high level. O sea, ¿cómo hago para Sí, recordar eso cuando estoy ahí en el supermercado, ¿no? Peleándome con no sé quién, sí. ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que la información tiene que ser muy de calle, muy cotidiana, muy de, Sí, muy sí, fácil de digerir. muy fácil de decir, ahora lo entiendo, ahora entiendo qué me Ujú. pasa, ¿no? Ahora entiendo. Entonces, claro, si siempre estás leyendo las grandes verdades, las cuestiones muy metafísicas y demás, es muy difícil que tú luego eso lo utilices. Y es muy padre, es muy bonito, es muy hermoso y a mí me gusta mucho leer todo tipo de libros, ¿no? Pero llega un momento que digo, no, espera, voy a leer algo más, Sí, que te rete. con más barro, ¿sabes? Que sea más, dime algo que me, uy, ¿sabes que sí, no lo había Ujú. pensado esto, ¿no? Y yo es lo que le Claro. recomiendo a todo el mundo, ¿no? Dependiendo de esto. Sobre todo que si ve que lo que está leyendo está todo el rato con sí, claro, es verdad, sí, sí, tiene que cambiar de lectura. Tiene que cambiar de lectura porque ahí Tienes razón. ya no hay movimiento, ya no hay movimiento. Y a lo mejor ese es un gran libro para otra persona que lo va a leer y va a decir, ¿qué me estás contando? All you need is love, pero ¿qué dices, no? Pero si no tenemos Claro, pero para ti ya no. exacto, si no tenemos este pequeño debate con el autor del libro, ¿para qué estamos leyendo? Siempre lo mismo, ¿no? Sí. Así Gloria, que muchísimas gracias. un Gracias placer. por tu tiempo. No, y gracias por esta plática tan agradable y que yo creo que tenemos que ir interiorizando, ¿no? La importancia de cómo nos contamos las cosas, qué nos contamos y cómo eso afecta a nuestro estado de ánimo y a cómo nos podemos o no empoderar después, ¿no? O sea, fíjate que hemos puesto ejemplos de muchas cosas que el gran cambio es en el cómo me lo cuento, cómo me explico lo que está Ujú. pasando, ¿no? Y yo puedo, y si me permites un último ejemplo que yo suelo poner, porque imagínate que tú nunca hubieras estado en una clase de zumba o de cualquier cosa que haya en un gimnasio, ¿no? Y te metieran ahí sin previa explicación, ¿no? Y tú tuvieras que explicarte lo que está ocurriendo. Hay una tipa que está ahí pegando gritos con una música atronadora, dándole instrucciones a otros, arriba, abajo, venga, más veces, no sé qué, no sé cuántos, y tú saldrías y una amiga te diría, ¿qué pasó, María? ¿Qué dices? Pues estuve en una clase de tortura colectiva, o sea, había una tipa ahí dando órdenes, ¿no? Y unos, no sé, esclavos que se tiraban al suelo, hacían burpees y hacían, o sea, horrible, horrible, ha sido terrible, ¿no? Sí, porque como me falta el contexto, ¿sí? Y si alguien me dijera, no, no, que pagan por ello, que van ahí con gusto y pagan, yo, ¡buah! Están locos, ¿no? Entonces, muchas veces donde tenemos que trabajar más es en cambiar la narrativa. Y quizás es porque yo vengo del mundo de la literatura ¿no? Y que soy consciente de que la escritura es tan importante, ¿no? O que la traducción es tan importante, ¿no? Entonces, a veces es como nos traducimos lo que está pasando, a veces es como nos narramos lo que está pasando donde está la mayor fuente de empoderamiento. Y esa, si te fijas, está al alcance de todo el mundo, ¿no? No es una cosa que necesites un título de Harvard, ¿no? Para acceder a esa información, ¿no? Sí. Gloria, gracias. Déjanos, ¿cómo te contactan? ¿Cuáles estás en redes sociales, por una página de Estamos en internet? redes sociales, pero yo creo que, o sea, sí es proyecto guión bajo Arquímedes. Arquímedes, lo Ajá. pondremos, ¿no? Me imagino en algún sitio. Sí, lo Y pongo en luego el post. de hecho, la empresa en la que trabajo con mi hija Nuria se llama Proyecto Arquímedes. Entonces, la página web es proyectoarquímedes.com. ¿Por qué se llama Proyecto Arquímedes? Porque cuando estábamos buscando en el nombre, la idea era, ¿recuerdas? Arquímedes decía eso de darme un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no? La ley de la palanca. Ujú. Les dije, oye, sería padre tener una empresa que dé puntos de apoyo, ¿verdad? Para que cada uno de nuestros alumnos y clientes mueva el mundo, ¿no? Mueva el mundo y su mundo, sobre Su todo. mundo, sí. Y por eso se llama Proyecto Arquímedes, para que tú tengas los puntos de apoyo con los que puedas mover tu mundo, ¿no? Así que proyectoarquímedes.com. Y luego estará, en breve abriremos, bueno, digo en breve, ya sabes cómo van las cosas de la web, pero bueno, en breve abriremos empoderamientolúdico.com. Y ahí también estará toda la parte más divertida, más de juego a la que nos dedicamos.
Obviamente también trabajan online, no tienes que vivir en España para poder ¿no? De hecho, llevar un tenemos proyecto con muchos ustedes. clientes en México. Fíjate que yo creo que es Sí, porque esta pasión hace que yo siempre, ay, sí, por favor, México, ¿no? No, tenemos qué clientes en todas bien, partes. Efectivamente, todo, de hecho, todo se hace online, absolutamente todo. O sea, no hay buenísimo. No nada presencial. presencial. No. Ujú. Lo paramos durante la pandemia y no lo hemos retomado. Todo es online porque además Sí, permite unir a personas de distintos puntos y está muy padre, la verdad. sí, sí, es impresionante. Ya no necesitas limitarte a la ciudad en la que vives o al país en el que vives. Efectivamente. Ahora ya la única limitación que tenemos que coordinar son las zonas horarias, porque eso Sí, sí sigue estando ahí, ¿no? Pero fuera de eso ya podemos estar en una convivialidad con todo el mundo, que es muy hermoso, muy hermoso. Porque además a lo mejor esa persona que tienes que conocer para que te ayude en tu proyecto o para que se convierta en una nueva amistad, está en un país al que tú no has ido ni siquiera, sí, pero lo sí, encuentras en un programa, en un curso, y luego surgen, de hecho, surgen grandes amistades internacionales gracias sí, a nuestros programas, ¿no? Porque la gente, "Ay, sí", y se hacen qué amigos, ¿no? O sea, que bien. está padrísimo que no haya esa Sí. limitación, ¿no? Sí, sí. Gloria, pues gracias otra vez. De todas formas, dejo tus datos por escrito y gracias a todos por escucharnos. Te mando un abrazo. Y que les sugiero que se apunten a la newsletter porque ahí es donde se van a ir enterando de todas las novedades y todo y bueno, y que formen parte de la Buenísimo. comunidad, ¿no? Vamos a ver si podemos ir a por nuestra mejor versión divirtiéndonos, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Gracias, María. Gloria. Un abrazo. Igualmente, igualmente.